Es Radio Almería presenta el Chester, con IKEA, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más nos subimos al Chester, a esta idea que siempre digo que no fue mía en su momento, pero que nos trae todas las semanas al Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde nació la idea, y también a Yelmo Cines, que nos proporcionan un escenario incomparable, único. No hay otro programa que se haga todas las semanas en un cine, pero yo diría no hay otro programa en España. Y a IKEA, que son los que nos traen este sillón no Chester, pero que le da nombre Chester al programa, dispuesto a charlar aproximadamente media horita con un amigo que además de ser amigo tiene que cumplir la condición de tener argumentos para hablar un buen rato sobre Almería, que es el tema del Chester. Claro, las dos cosas las derrocha Gabriel Jiménez Callejón. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Víctor. Bienvenido al Chester. Encantado de estar contigo. Sabes que, bueno, por aquí ha pasado ya gente muy dispar, han pasado políticos, han pasado, pues el obispo, ha pasado el Padre Ángel, que lo no sabes, digas, qué bien. Han pasado gente de la cultura, Tomatito, pero sabes que esta entrevista es muy especial para mí, lo sabes. No, ya me dijiste, pero bueno, pues mira, con el Tomatito yo tengo una anécdota simpaticísima ahora que lo has dicho. Venía yo de arbitrar del extranjero, cogía un vuelo en Barcelona y veo que me sube mi Tomatito, pone su guitarra al lado en el asiento y digo, hola tal, nos saludamos. Y, que es que las niñas este asiento no me lo cobran y es para mi guitarra, que vengo de Tokio. Es un máquina. Bueno, Gabriel Jiménez acaba de hacer algo que yo he vivido cientos de veces en mi vida, que es contar anécdotas, porque, en la presentación, que antes fuera de micro estábamos hablando con gente que había aquí, cómo presentar a Gabriel Jiménez. Bueno, Gabriel Jiménez, lo primero y más importante, que fue mi profesor de historia. Yo que soy doctor en historia, pues evidentemente todo lo que pasó antes de empezar el doctorado en historia, pues fueron argumentos que a mí me hicieron interesarme por la historia, y tú eres un generador de muchos de esos argumentos. Luego, evidentemente, es un personaje público en Almería, primero porque ha sido el árbitro internacional de voleibol de Almería y de Andalucía y de España, es decir, el árbitro internacional de voleibol pues más potente que ha habido, que lo has pitado todo, incluido Juegos Olímpicos. Y luego, pues durante 30 años, el fundador, digamos, el primer director del Instituto Municipal de Deportes del Ejido, y yo diría que el transformador, me vas a dejar que lo diga así, el transformador del Ejido desde el punto de vista del deporte. Bueno, pero también hay que decir que yo he tenido mucha suerte en este último apartado, en todos los de mi vida, en casi todos los de mi vida, porque hay algunos puntos que también han sido malos. Y claro, cuando yo llego al ayuntamiento me encuentro un terreno casi virgen. Entonces es mucho más fácil crear algo a tu, no a tu forma de ser y de pensar, sino en lo que crees y en lo que se debe de hacer y cuál es el movimiento que hay en toda España, que son los primeros años del ayuntamiento democrático, que el tener que recomponer algo que está mal hecho y que hay que quitar viejos vicios. Algún vicio hubo que quitar, pero lo que sí es cierto es que la obsesión era clara: hacer a través del deporte un elemento de cohesión social en un municipio recién nacido y que tenía 5, ahora ya son 7 núcleos de población, hasta tal punto que en alguna instalación no podíamos, entre comillas, claro que podíamos, pero no queríamos abrir sensibilidades, no se ponía Ayuntamiento de Ejido, se ponía Instituto Municipal de Deportes, Pabellón Municipal, porque la imagen de marca del instituto estaba por encima del ayuntamiento, entonces no confrontaba, porque sabes que en nuestro municipio pues había algunos núcleos de población con una tradición de pueblo. Sí, claro. Sí. Bueno, te compro el argumento, pero a medias. Venga. Porque en esos 30 años, que ya no serían 30 años, porque tú, ¿cuánto tiempo hace que te has jubilado? Yo 2 años y medio. Bueno, pues casi 3 décadas. Es verdad que lo cogisteis muy virgen,
pero también es verdad que ha habido momentos muy convulsos. Sí, no. Y además ha habido que afrontar retos muy difíciles, porque el Ejido es, digamos, un paradigma de territorio multicultural, con mucho trasiego de gente, y cuando hablo de inmigración no me refiero solo a inmigración de personas extranjeras, sino también de españoles y de gente cercana. Tú sabes, Víctor, en la parte profesoral que me toca, y lo decía muchas veces en clase, que el Ejido era un caso único en la Europa occidental, cuando al final de los 80 y los 90 era el único pueblo que tenía inmigración rural en Europa occidental. Es decir, todo el mundo, la diáspora era del campo a la ciudad, y el Ejido pues recibimos a todo lo que es la Alpujarra Baja almeriense, la Alpujarra altameriense, la Alpujarra Baja granadina, gente de Jaén, gente de lo que era la agricultura extensiva, que vino a trabajar en una agricultura intensiva cuando empiezan primero los enarenados y luego los invernaderos. Yo he pensado siempre, pero lo he pensado porque estoy absolutamente convencido, de que, bueno, a alguien se le ocurre en algún momento, aquí hay que hacer un pueblo, aquí hay que unir, convertir toda esta gente que viene de todos lados en algo que tenga sentimiento e identidad común. Justo. Y alguien dice, y lo vamos a hacer, seguramente entre otras cosas, pero de una manera muy fundamental, a través del deporte. Efectivamente. Y en eso tengo que decirte, sin presentismo ninguno, es decir, sin analizar el presente, que el equipo de gobierno en esos momentos me compra, entre comillas, la idea perfectamente. El equipo de gobierno y la corporación. Porque tengo que decir que una de mis satisfacciones es que la Comisión de Juventud, Educación, Juventud, Cultura y Deporte, a la que pertenecía entonces el servicio, se aprueba por unanimidad la idea, se aprueban los estatutos y todo el mundo está convencido de que eso podía ser un elemento de unión, de cohesión, y que a través del deporte podíamos hacer pueblo, que es lo que yo siempre digo. Te voy a mezclar, a mí me encanta hablar de pasado con Gabriel, porque, insisto, las clases de Gabriel Jiménez en La Salle, que no lo hemos dicho, y yo como estoy muy orgulloso de ser nasaliano, porque la disciplina de trabajo que nos daban a todos fue importantísima, y ha sido importantísima para mí. Mis 4 niños están ahora metidos en La Salle, y eso ya no hace falta que diga lo orgulloso que estoy yo de La Salle. Pues las clases de Gabriel eran así, es decir, en la clase no se abría un libro. La filosofía de Gabriel Jiménez era, el libro te lo lees en la casa. Aquí vamos a hablar de la vida y vamos a culturizar. Y de la historia, pero con cultura. Sí. Es verdad que ahí llevaba ventaja porque un tío que el fin de semana anterior había estado en Segovia, pero el anterior había estado en Múnich y el anterior había estado, pues claro, era como nuestro embajador por el mundo. La mejor universidad. Y mira, Víctor, te voy a decir una cosa. Después de 20 años dando saltos por el mundo, me quedo con una enseñanza, que era de Confucio, además, la idea. No desprecia al ratón por su tamaño. Aquello que yo decía, no prejuzgas nunca al otro, date la oportunidad de conocerlo. Y eso me ha ido en la vida de maravilla, porque yo te puedo decir que me han pasado cosas que me han hecho llorar internamente, también externamente. Y es de llegar, ser el árbitro invitado, tú decías, efectivamente, yo he tenido la suerte de estar en la superélite, a la Copa de América, patrocinada por la ESPN, estar en Tampa, tal, y aparecer por allí un tío con unos vaqueros, una camiseta en plan estillo. ¿Y este quién es? Pues este es el dueño de la no sé qué, no sé cuánto, una multinacional que facturaba miles de millones de dólares y que además era el que patrocinaba la Copa América. Era el CEO de Jeep, la casa de coche. Era una persona que, y además hablaba español perfectamente, porque es una de las cosas que más, que ahora que el último libro que ha salido, no tenemos que pedir perdón por nada, el resto de los españoles, yo siempre lo decía en clase, es decir, es que los españoles somos el único país que no ha hecho una colonización por frontera. Es que Churchill se cargó a 4 millones de indios. Es que los ingleses fueron barriendo y hicieron una colonización por frontera. Y nosotros, como yo digo, pero vamos a ver, siempre en Latinoamérica, ¿cómo vamos a querer dominaros si desde el primer momento Isabel la Católica dice que traéis los mismos derechos que los castellanos, que los aragoneses, y además creamos 30 universidades? Pero fíjate que Pero no nos hemos sabido vender. Bueno, hay muchas cosas que no se han sabido vender en la vida y en la historia, pero una de las cosas de las que yo me declaro culpable, y no precisamente no apunto a Gabriel Jiménez, sino a otra gente con la que he trabajado, es que en los últimos 40 años la historia, la enseñanza de la historia, más en la universidad que en los colegios, ha estado absoluta. Ahora empieza a estar en los institutos también, pero ha estado absolutamente tergiversada, absolutamente manipulada. Nos han contado unos cuentos chinos morrocotudos. Mira, yo acabo de
como te he dicho, de empezar a leer este fin de semana este libro. Hace la introducción Carmen Iglesias, la presidenta de la Real Academia de la Historia, preceptora de hoy del que hoy es nuestro rey, y lo dice muy claramente. Y hace apelación a alguien que tú me oíste decir el otro día, Hannah Arendt, y es que la realidad de los hechos se impone. Es decir, una cosa es la historia, estudiada con documentos, estudiada con datos, y otra cosa es interpretar, ¿no? Hay también por ahí un libro nuevo, relativamente joven, de unos meses, de Henry Kamen, Defendiendo a España, en el que habla de eso, de que la obra que ha hecho España ha sido única en la historia universal. Lo que pasa es que somos tan gilis que no hemos sabido ni defenderla, y además, ¿quién te crea a ti una leyenda negra? Te la puede crear tu competencia porque no le interesa. Pues eso es lo que pasó con los ingleses. Mira, los más bárbaros en sus colonizaciones fueron los holandeses. ¿Alguien le echa cuenta a los holandeses en cuanto a capacidad de exterminio? Son maestros del marketing. Claro. Los holandeses, sin nada, pues son reyes de medio mundo. De hecho, efectivamente, de hecho, un libro que hay por ahí de una autora holandesa que se llama No Logo, que habla de los logos y de las empresas, lo demuestra perfectamente. ¿Cómo es posible que un país en el que durante 9 meses no se pueda cultivar sea el centro neurálgico del negocio hortofrutícola europeo? Pues muy sencillo, pues son calvinistas, como yo digo, son calvinistas. Son maravillosos. Son calvinistas y judíos en el mejor sentido, porque los judíos tienen cosas extraordinarias, en otras a nivel de creencia y de que esto no, pero en ese sentido son increíbles. Durante muchos años Gabriel Jiménez tuvo que lidiar con alumnos como yo, y durante muchos años tuvo que lidiar con jugadores de voleibol. Sí. Eran sus trabajos. Y durante 30 años aproximadamente has tenido que lidiar, entre otras mucha gente, con políticos. Sí. Has dado un detalle ahora que me ha encantado, esto de que la aprobación de los estatutos y la puesta en marcha del Instituto Municipal de Deportes se aprobó por unanimidad. De eso, pues ya lo hemos dicho, hace 30 años. Hoy sería posible, yo tengo serias dudas de que hoy fuera posible aprobar nada por unanimidad. Pero si además es que hay una cosa que es lo que más me hace sentir impotente. Vamos a ver. Si teóricamente la persona con más vocación que pueda existir en el mundo es la de un alcalde, porque se supone que va a trabajar para todo un pueblo con la remuneración que sea, pero es una empresa multiservicio que puede hacer tanto bien y ayudar a tanto con pequeñas cosas. Bueno, pues los concejales tienen que estar con ellos. Y en aquellos momentos, en los diferentes partidos, que estaba Izquierda Unida, estaba el PSOE, estaban los andalucistas y tal, entendían que lo que había era que construir. Y yo lo que no entiendo es por qué ahora, sí lo entiendo, lo que pasa es que no lo vamos a, esto sería una clase, un trabajo de fin de carrera, como el que dice, ¿no? ¿Por qué ahora? No me llega, por una razón muy sencilla, porque una minoría está imponiendo el relato a la mayoría, no hay más. Una minoría, y se están sirviendo. Vamos a ver, Europa es lo que es y el mundo occidental es lo que es. ¿Por qué? Porque cree en la filosofía griega. ¿Qué hace la filosofía griega? El hombre como centro. En las leyes, el derecho romano, en esas novelas tan maravillosas de Lorenzo Silva sobre Bevilacqua y Chamorro, lo dice claramente: un guardia civil sin la ley es un pistolero, un guardia civil, un policía, lo que sea. Y luego, en tercer lugar, estamos hablando de la moral cristiana, la ética, la moral, que en definitiva es la misericordia cristiana. Es decir, el concepto del respeto a la vida, y todos esos valores los quieren subvertir. ¿Y por qué los quieren subvertir? Buena pregunta. Muy sencillo. Para manipularnos y controlarnos. Claro. Porque si no lo subvierten, ellos siguen siendo lo que son, nada. Nada, efectivamente. Pues si es que la historia es tozuda y es la realidad de los hechos. Si no, hay que darle más vueltas. Y yo no entiendo cómo, sí lo entiendo, pero no lo puedo comprender, de que la gente, porque tenemos un problema, sí lo entiendo, porque tenemos un problema de educación muy grande en este país. Un problema de educación, pero de educación básica. Es decir, a lo mejor es que tengo ya muchos años, no lo sé, pero yo tengo sabes que siempre me ha gustado hablar con la gente joven, tal. Y el otro día, en una cena, pues con 2 licenciados, recién licenciados en Derecho, nos pusimos a hablar y veía las grandes lagunas de cultura general que tenían. Es decir, sabían mucho de procesal, de cómo había que hacer esto, pero, y siempre lo he dicho, digo, si un gran profesional al final tiene que ser un humanista. Los grandes humanistas, ¿quiénes han sido en la historia? Los
médicos, fíjate qué cosa más curiosa, porque al final al paciente tú tienes que trasladarle una circunstancia, unos conocimientos, porque ya lo decía Laín Entralgo, el 50% de la curación de una enfermedad es la visita al médico. Y por si alguien no lo sabe, la letra mala de los médicos no es por gusto, es porque cuando tú recetabas agua de rosas machacada con agua amaril y romero, que lo hacían en la botica, si tú leías agua de rosas y romero se me va a curar a mí, tú decías, cuño, ¿quién me habrá mandado que no es capaz de leerlo nada más que el boticario? ¿No? Es decir, el aspecto psicológico es fundamental. Es muy preocupante lo que estás diciendo, pero es la realidad, es el reflejo de la realidad que tenemos y que te lo encuentras en todos sitios. Hombre, a lo mejor canta más entre la clase política, es decir, cómo ha ido cayendo el nivel del discurso político, con sus honrosas excepciones, por supuesto, faltaría más, pero es que el problema del político no es ya que su discurso haya caído en cuanto a nivel, el problema es que esos señores son los que dirigen nuestra sociedad. Eso es lo más triste. Y lo más triste es otra cosa también, y es que no entienden que la política es vocación, es servicio y es finito. Y es finita. Y que a la política se va, como decía y dice Joaquín Leguina, bien cotizado y bien preparado. Es decir, lo que tú no puedes hacer... Con experiencia en algo, claro, la vida. Y bien cotizado, es decir, de que has tenido... lo que tú no puedes hacer, llegar a la política y hacer de eso, como sea, tu medio de vida. Y entonces se subvierten muchos valores que tenían que defenderse. Bueno, está de moda quejarse de Almería, que no tenemos transporte, que no tenemos no sé qué, que, bueno, y es verdad, tenemos que ser ambiciosos. Pero, ¿tú te acuerdas de la Almería? Claro que te acuerdas. De la Almería en la que tú salías no sé con cuánto tiempo de antelación de Ejido todos los días para llegar a La Salle. Pues sí, tenía que pasar por Aguadulce antes de las 8, porque si no en el Cañarete no había manera de llegar. Y ahora, desde mi casa en Almerimar, que estaba anoche aquí a Torre Cárdenas, han sido 36 minutos, y eso que la rotonda de Torre Cárdenas con el hospital, que por cierto está espectacular, que ya era hora, es las que más me han entretenido, pero yo de mi casa a la salida de Torre Cárdenas, desde Almerimar, repito que son, porque también me han pillado las rotondas del Hospital de Poniente, pues han sido 30 minutos. Eso es un lujazo. Bueno, yo creo que vivimos en uno de los sitios más maravillosos del mundo. Sin duda. Sinceramente. Sin duda. Mejorable. Mira, pero... Víctor, yo he estado ahora, porque claro, los mayores tenemos ciertos programas que se llaman insersos, y he estado en un viajecillo en Teruel, en un pueblecito de Teruel, y digo, no sabemos lo que tenemos. Es decir, allí se terminaron toda la zona de Andorra de Teruel. Uh-huh. Y se llama así porque eran los andorranos bajaban a pastorear allí. Allí estaban las mayores explotaciones de lignito que había prácticamente en Europa. Pues cerraron porque es contaminante y todas esas cosas. Y no hay manera de darle vida a aquello. A mí me ha dado pena de ver pueblos que se nota que tienen una historia enorme, porque claro, el Mudéjar Aragonés, es decir, pueblo de 300 habitantes, con una iglesia que casi la quisiera la Catedral de Almería, y desierto, y tener que estar agrupando niños, y decir, vamos, y no podemos, 3 pueblos para que haya un centro para tener una clase por cada nivel. Yo decía, y no hay manera de echarle imaginación, en hacer algún elemento productivo aquí, algo que genere valor, y yo creo que lo hay, Bueno, hay muchas cosas que, yo ya voy siendo también mayor, pues hay muchas cosas que repito mucho en mi vida, y una de las cosas que repito es que vivimos en un país en el que, bueno, quienes sean han conseguido que haya una masa poblacional importante, porcentualmente importante, que piense que ser empresario es estar haciendo algo mal, es decir, estar aprovechándose de alguien, estar fastidiando a alguien, estar enriqueciéndose medio ilegítimamente. Un país en el que, siempre lo explico con la siguiente ecuación, hay un corralito donde hay metido gente que tiene la desgracia de que no puede trabajar, y entre los que estamos fuera de ese corralito tenemos que pagarles a esos señores para que subsistan, que es el subsidio de desempleo. Cuando un empresario hoy en día coge a una de esas personas que no trabajan, la sacan de ese corralito y le pagan, el resto de los que estamos fuera, en lugar de agradecérselo,
se lo recompensamos, entre comillas, subiéndole los impuestos, haciendo que pague por esa actividad. Es decir, es que seguramente si cambiáramos la mentalidad y el crear valor, el crear una empresa, en crear puestos de trabajo, fuese algo, ya no te voy a decir económicamente, socialmente reconocido, a lo mejor en sitios como eso que tú dices, se crearía valor. Efectivamente. Mira, yo no sé si te acordarás, porque como tú dices ya tenemos... Pero yo siempre decía en las clases que a mí me gustaría que si yo trabajara en una empresa, mi jefe tuviera 3 Rolls Royce y 4 Jaguar, porque eso significaría que la empresa le iba muy bien. Y si le va bien a mi jefe, me irá bien a mí. Sobre todo si tú le aportas valor, porque nadie es tonto para fastidiar a alguien que le aporta valor. Lo que no puede ser son... Mira, si es que yo soy, entre comillas, muy curioso. El otro día oía una conversación, estaba yo tomándome mi expreso por la mañana y hay una conversación entre dos señoras que decía que una amiga suya, no voy a decir qué comunidad autónoma, que había intentado poner una pescadería. Le han puesto tantas pegas y tantos permisos para poder poner la pescadería que ha tenido que desistir. Dice, pues ahí se han perdido 3 puestos de trabajo. Claro. Bueno, estamos hablando todo, y yo tengo la teoría, antes más o menos la he dejado caer, que en los últimos 40 años se ha hecho un trabajo, ya sabes que yo lo digo claro, un trabajo muy duro desde la izquierda para modificar y manipular conciencias. Se ha hecho en el colegio, se ha hecho en los medios de comunicación, se han comprado muchos medios de comunicación y se ha conseguido el objetivo, es decir, se ha conseguido que mucha gente piense que las cosas son al contrario de lo que han pasado. Es decir, para mí el paradigma es la guerra civil, donde nos han contado una guerra civil, donde había pues unos señores turulatos perdidos que a pesar de que todo iba estupendo decidieron meternos en una guerra, y otras pobres almas cándidas que no eran estupendos todos y maravillosos. Pero a partir de un relato falso, como han demostrado los 2 historiadores con datos, que por cierto había un diputado de Almería, en esas cortes, con unas elecciones manipuladas y tergiversadas como fueron las del 36. Es decir, se ha demostrado que hubo pucherazo. Bueno, la primera manipulación fue en el 31, cuando se proclamó una república a raíz de unas elecciones... el 31. Unas sí, elecciones municipales el 31, que convierten a posteriori en un plebiscito sobre el modelo de Estado, y encima, para más intrias, que esas elecciones municipales las habían ganado las fuerzas monárquicas, solo las habían perdido en las grandes ciudades. Pero bueno, que a partir de ahí, es que esto ha sido siempre así con la izquierda. Lo que yo, a donde quería llegar, Gabriel, es que yo llevo ya unos cuantos meses haciendo una proyección a futuro, y es... a mí no me preocupan las elecciones generales de diciembre del año que viene. Yo sé que en esas elecciones estoy convencido, salvo catástrofe, que van a ganar los partidos de centro y de derecha. Pues yo no. Y que van a gobernar. Yo no. Yo estoy convencido de eso. Pero fíjate que lo que me preocupa no son esas elecciones. Me preocupan las elecciones de 2027. ¿Por qué? Pues porque creo que el pueblo español cada vez olvida antes. Es decir, que al final nos costaron 13 años de gobierno de Felipe González para que nos diéramos cuenta de que nos habíamos quedado a la cola de Europa. Nos costó 7 años darnos cuenta de que José Luis Rodríguez Zapatero nos llevaba la intervención por parte de la Unión Europea. Ahora, con 4 años y pico, ya nos hemos dado cuenta de que este señor que hay en la Moncloa es una ruina con patas. Pero es que después de Felipe González y después de Zapatero, ha pasado muy poco tiempo y la gente ha vuelto a votar izquierda. Pero no son comparables. Felipe tuvo una parte final muy negativa, pero una parte inicial muy positiva, las cosas como son, ahí siendo honestos y objetivos. Pero a mí, ¿sabes lo que más me preocupa? Lo que más me preocupa es que nos tomen por imbéciles. El otro día me ¿Pero decía, lo somos o no lo somos? En cierto modo sí. Es que eso es lo importante. Es que nos tratan como un rebaño, que si el pastor se tira por un tajo, el rebaño va a ir detrás de él. Eso está claro. Es que así somos. Y a mí lo que más me decía una amiga con formación y con cargo de responsabilidad en la sanidad, me decía, Gabriel, si lo que más rica me da es que me tomen por imbécil. Es que me tomen por imbécil. Vamos a ver. Es lo que tú dices. Si un señor que ha mentido, yo no dormiré con no sé cuánto, no pastaré con no sé qué, no sé cuánto, y que lo siguen votando. Pero es que hay gente que yo tengo la suerte de tener amigos, y si no quiere amigos del alma, que esos tienen 8, sino conocidos y con los que tengo relación, que son del Partido Socialista Obrero Español, que están avergonzados, pero quien tiene que levantar la voz no tiene pantalones, es decir, estalinismo puro. Bueno, es que eso es la izquierda. Si es que no nos podemos asombrar de que la izquierda sea lo que es la izquierda, porque lo ha sido siempre. Y luego, pero por una razón muy sencilla.
porque es que hay un adoctrinamiento, si lo más grande que hay es educar a la gente en un espíritu libre y crítico, y que la gente tenga los datos para decidir y que decida, la persona por encima de todo. Y entonces esa persona que tiene capacidad de decidir, que se siente libre, será más feliz, más creativa, generará más riqueza. Es que esto es facilísimo. Bueno, una charla con Gabriel Jiménez podría durar horas, y desde luego sería mucho mejor que durara horas, evidentemente, pero esto es la radio y en cierto modo la imagen. Y yo tengo que terminar la entrevista preguntándote por esto. Yo no le voy a preguntar a Gabriel Jiménez si es cinéfilo porque, insisto, nos ha hablado tanto de cine como de historia en las clases. Siempre había una película para ilustrar algún episodio de la historia que teníamos que estudiar. Efectivamente, desde la Collado Potenkin, la madre de Eisenstein, cuando la Revolución Rusa. Y si me vas a preguntar por mis películas favoritas, tú sabes que yo tengo cierta debilidad por el neorrealismo italiano. Mi película favorita, y que la he visto 28 veces, es Mediterráneo, pero no la española, sino la de Gabriele Salvatore y Mediterráneo. No, me estoy equivocando. Gabriele Salvatore, sí, y Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso, que es la otra que me gusta. Además, yo por edad, el Rizomaro con la Ana Magnani, Sofía Loren, todo el neorrealismo, el ladrón de bicicleta, esa es mi debilidad. Siempre había en las clases de Gabriel una frase o una locución en francés, en inglés, en italiano. Al final, insisto, cultura, que es lo que, bueno, pues uno se preocupa de que a lo mejor está echando un poco de menos o en falta en las clases de ahora. Yo lo que echo de menos es que a la gente le den herramientas para ser crítico, en el mejor sentido, crítico, constructivo, y que se sienta libre en cualquier decisión que pueda tomar. Mira, y si me tienes que cortar, me cortas. Yo no entiendo lo del Poder Judicial ahora, pero no se supone que los jueces son jueces y son imparciales. Eso es lo que decía Napoleón, ¿no? La fuerza más grande de la historia la tiene el juez de instrucción. Bueno, no lo entiende nadie, en realidad no lo entiende nadie. Bueno, como veis, pues tenemos un analista de la actualidad y del pasado y del presente y del futuro extraordinario, que no es tertuliano de radio porque no quiere, pero algún día lo conseguiré que lo sea. Y como decía al principio, un placer enorme, porque era uno de esos nombres que cuando nació el Chester y empezamos a darle forma al Chester y lo que tenía que ser el Chester, pues ya en la libreta, Gabriel tiene que venir algún día al Chester, pues para dar lecciones como la que acaba de dar. Otro día hablaremos de deporte. Profe, muchas gracias. A ti, digo, por supuesto. Un abrazo siempre, y siempre aquí alguien dispuesto a aprender. No, eso... Aprender de ti, digo. No, yo aprendo de vosotros. A mí, te digo, yo he aprendido de vosotros. Mira, hay una cosa de la que me siento súper orgulloso. Igual de que haya 16.000 ejidenses haciendo deporte, me siento tan orgulloso de que he tenido la suerte de encontrarme con antiguos alumnos en los sitios más increíbles. Lo cuenta mucho también eso. ¿Tú sabes lo que es llegar a San Diego y encontrarte que el responsable de los frutos secos de la República de California es un antiguo alumno tuyo de La Salle? Y encontrarte en un avión desde Bruselas y el que se sienta a tu lado y decirle, ya no te acuerdas de tus viejos profesores, entablar conversación y ser el responsable de la OTAN de toda la información del norte de África. Y así podría seguir. Bueno, y hasta médicos encontrármelo. Vamos, eso es la más en Nueva York, ir a subir al Empire State y decir, ¿qué hace aquí? Dices, no, yo es que trabajo en Montesinei. Eso es lo más grande que te puede pasar. Y seguramente no será casualidad, es decir, que y recordándonos con cariño mutuo. Cuando nace el fruto, pues no es casualidad, normalmente es que alguien ha plantado el fruto. No, pues, querido Gabriel, se ha colaborado. Esta es tu casa, muchísimas gracias por la visita. A ti. Y gracias también, como siempre, como cada semana, a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines, de IKEA, que son los que nos permiten echar unos ratos de charla tan maravillosos como este. La semana que viene más, adiós.